Hola, hola, muy buenos días por aquí. Feliz miércoles, ombliguito de la semana. Estamos haciendo una nueva transmisión en vivo desde acá, desde mi canal Cuba Real. Estamos saliendo en vivo en Facebook y YouTube. Hacerle la invitación a las personas que vayan incorporándose a la transmisión, que me sigan en YouTube, así como lo ven aquí, Cuba Real. Agradecerle a aquellas personas que me han dado su apoyo por esta nueva iniciativa que he tomado de mi nuevo canal en las redes sociales. Mi gente, quiero comenzar abordando un temita que se hizo muy polémico, lamentable tema, el fin de semana, y fue la detención del youtuber, del influencer venezolano Óscar Alejandro Pérez. Fue detenido en Venezuela después de haber abordado con su familia y supuestamente hacer unas vacaciones, unos viajes para crear contenido en su natal Venezuela. Comencemos con esta noticia y ya estamos arrancando. Ha mostrado pues básicamente la vida en otros países, pero mire lo que son las cosas, porque cuando él regresa a su país, Venezuela, termina preso durante 32 horas. ¿A qué sabe la censura? Óscar Alejandro está con nosotros. Óscar, te abrazo a la distancia, gracias en verdad por tomar esta comunicación. ¿Cómo estás? Queridos amigos de TV Azteca, queridos amigos de México, estoy bien, muchas gracias por preocuparse por mí, por la conexión, y aquí vengo a contarles todo lo que sucedió y que terminó hace aproximadamente 12 horas atrás. A ver, y eso, vámonos por partes. ¿Cómo empezó todo? Porque tú vives en Miami, pero estabas en Venezuela. Así es, vivo en Miami, Florida, desde hace aproximadamente 9 años y regresé a mi país hace una semana para, entre otras cosas, documentar y grabar videos para mi canal de YouTube, que no sé si ustedes me conocen, hago videos de viajes y me encanta venir a Venezuela para, así como lo hago en muchas otras partes del mundo, hacerlo en mi país. Ingresé al país, a Venezuela, el miércoles 20 de abril, todo bien. Estuve recorriendo muchas partes del territorio nacional para destacar cómo estaba el turismo en Semana Santa, para venir a hacer algunas actividades acá en Valencia, de donde soy. Y el día domingo a las 5 de la mañana tenía pautado un viaje para el Parque Nacional Canaima, que no sé si ustedes en México lo conocen, pero es donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. Es un orgullo de los venezolanos. Nunca había ido al Salto Ángel y mi propósito era ir a celebrar el cumpleaños de mi mamá al Parque Nacional Canaima. Cuando a las 5 de la mañana me presento en el counter de la aerolínea para que pues, se me sea expedido mi boarding pass, hubo un problema. Sé que saltó en la pantalla de la aerolínea una alarma que me doy cuenta que sucede. La muchacha que nos atiende allí me permite y me dice: señor Pérez, ese es mi apellido, por favor, denos un instante. Ella se va y cuando regresa en compañía de una funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Policiales acá en Venezuela, que es el CICPC. Me dice que no me pueden dejar abordar al avión porque tengo una orden de aprehensión por una orden de terrorismo de un juzgado, del juzgado principal de terrorismo de la capital venezolana. Evidentemente la muchacha, la funcionaria me pregunta: ¿usted sabe que tiene esta orden de aprehensión? Yo digo: no estoy informado para nada. En ningún momento se me dijo que yo estaba solicitado por un tribunal acá en Venezuela. Me dice: yo tampoco lo sabía, pero siguiendo órdenes, usted me tiene que acompañar y queda detenido. Esa pesadilla comenzó el pasado 31 de marzo a las 5 de la mañana y bueno, después de ser trasladado a una pequeña oficina en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es el principal aeropuerto de Venezuela, a las 7 de la mañana me trasladan a la sede principal del cuerpo de policía de mi país. Ok. Esa pesadilla comienza y puede ser la pesadilla de cualquier influencer, ya sea venezolano, nicaragüense, cubano, cuando regresa a su país natal en dictadura. A las dictaduras no se regresa, porque usted puede correr con esta mala suerte también.
ahí comenzó la pesadilla de este joven. Y es donde ahí, entre otras cosas, palabras más, palabras menos, me dicen que tenían que seguir todo el protocolo policial para ser procesado ante un tribunal en el que fui el día de ayer lunes. ¿Y en qué quedó el asunto? Bueno, el asunto quedó en que, pues, después de haberme procesado como un delincuente y haber estado esposado durante 32 horas incomunicado, estuve presentándome frente a un juez de la causa de terrorismo, en donde, pues, el fiscal formalmente me acusa porque en un video que grabé hace 7 meses, o sea, el asunto no es nuevo, pues dije una frase que fue tergiversada, en donde se me imputa que yo por esa... Esa es la importancia que acá hay que entender. Usted está jugando con fuego y los comunistas, las dictaduras de izquierda, son reaccionarias y traicioneras. Este joven grabó ese video por el cual fue imputado supuestamente de acto de terrorismo hace 7 meses atrás. Pero ¿qué pasa? Que ellos te dan cuerda, ellos te dejan correr, ellos te permiten, incluso tú puedes regresar al país como lo ha hecho él. En el caso particular de él ha regresado al país en múltiples ocasiones y no le había sucedido nada. ¿Cuándo le sucedió? Casi un año después. Porque de eso se trata. Ellos te van, de alguna manera, ellos te van permitiendo, ellos son permisivos contigo hasta el día que ellos decidan hacerte el daño o que ellos decidan darte un susto, como es en el caso de este joven, que lo que le han dado es un sustico y un anticipo a qué le puede suceder a otros influencers, a otros youtubers que regresan a las dictaduras comunistas de donde salieron, de donde escaparon. No se regresa a la tiranía. A la tiranía se le mantiene de lejos. Y a medida en que tú vayas creando esa enorme familia en las redes, como la ha creado este hombre, que tiene millones de seguidores, pues sería muy bueno que utilice esa influencia para denunciar al régimen que lo obligó en un momento a salir de su país. Pero este joven decidió hacer promoción a la dictadura de su país. Él decidió regresar. Él cree que no está en peligro y lamentablemente sí lo está. Y lo más peligroso, la mayoría de jóvenes como este muchacho no advierten, no saben en el peligro en que se encuentran. Por solamente llamar a su gobierno régimen, dictadura, lo que son. No se puede regresar ahí. Frase, pude haber incitado hechos de terrorismo acá en Venezuela. Sin embargo, mi defensa expuso que ninguna de las acciones que se me imputan ocasionaron hechos de terrorismo y el juez solicitó mi libertad de inmediato porque no se me presentaron ningún tipo de hechos ni se comprobó que soy un criminal y que soy inocente en todos los sentidos. Oscar, ¿sabes qué? Adelante. Ok. Dale, síguelo reproduciendo. Youtuber que ha recorrido el mundo y ha mostrado, pues básicamente la vida en otros países. Pero mire. ¿Ya se acabó? Ok, perfecto. Pues nada, mi gente, esta fue la amarga experiencia que sufrió este muchacho. En cuando yo vi la noticia, enseguida me saltaron las alarmas y me vino a la mente una entrevista, una directa en la que yo subí hace un tiempo atrás, hace casi un año atrás, con Omarito Informa, y Omarito me decía, el influencer, el youtuber cubano que vive en Perú, Omarito me decía de que él estaba valorando ir a Cuba a ver a su abuelita que estaba muy viejita. Yo le aconsejé, yo le dije que yo no le aconsejaba que lo hiciera. Incluso yo usé una broma con él y le dije, si fueras mi hermano menor, porque yo soy mayor que tú, yo te rompí el pasaporte. Te lo escondía porque yo no te iba a permitir, siendo mi hermano, que regresaras ahí a esa madriguera de ratas traicioneras. Señores, hay que entender una cosa. Estamos lidiando con terroristas,
estamos lidiando con criminales, con asesinos de cuello y corbata, que no porque estén en un poder y vistan de traje y tengan escolta y viajen en autos presidenciales, lo sean. Estamos ante una mafia organizada, estamos ante un triángulo mafioso, Nicaragua, Cuba, Venezuela, que todos operan bajo un único servicio de inteligencia, que es la inteligencia cubana. La inteligencia cubana es quien rige, es quien dirige socialmente Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ese es el poder que tiene Cuba sobre Latinoamérica. Y esto lo tiene que saber todo el mundo y más si eres un joven influencer con millones de seguidores. Eso que ha hecho este muchacho es una irresponsabilidad de su parte. Y yo me atrevo a decirte de que este muchacho no ha salido de Venezuela para Miami, para aquí donde él vive, corriendo por arriba del agua, porque yo estoy casi seguro de que le tienen todo su equipamiento profesional con el que él trabaja retenido. Estoy casi convencido de que no lo dejan salir de Venezuela, aunque él dice que le dijeron que puede viajar a Miami cuando él lo desee. No lo creo. Yo apuesto porque tiene todo su equipamiento en investigación, porque así operan estos regímenes comunistas. Recordemos la famosa entrevista que le hiciera Jorge Ramos a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro le quitó el equipamiento, aunque después le devolvieron parte del equipamiento. Una tablet creo que le quitaron varias cosas, cámaras, después se las devolvieron. Y así operan estas narcodictaduras, estos narcoestados. Es muy peligroso regresar a esos países. No se regresa. Puedes regresar 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Un día te van a poner en aprieto. Vamos a ir entrando en la materia del programa de hoy, y vamos a ver este videito que les traigo acá, este que está acá, para ir viendo, entrar en materia. Quiero tratar sobre las injusticias de la dictadura cubana con los artistas y deportistas. Ese es el material que les traigo hoy por acá. Como bien se ve en el título de la directa, tenemos un invitado especial que me va a hacer el honor de estar con nosotros por acá en 40 minutos, entre las 12:30, 12:35 minutos debe estar con nosotros ya por acá. Por favor, compárteme la directa, déjenme un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que me ayude a crecer, para que me ayude a que estas denuncias recorran la mayor cantidad de personas posible. Estamos dominando a los comunistas, estamos pateando a la dictadura, a la izquierda, desde las redes sociales, desde atrás de un teléfono, como muchos dicen, sí, desde el internet, desde la información. La información ¿Sabrá es poder. si está en mi plan de vida poder servir de vuelta a mi país? Porque sí es algo, ¿ves?, que llevo en el corazón. Si es algo que me hace... ¿Cómo yo puedo ir al resto de toda Latinoamérica a hacer cursos, talleres, impactar organizaciones y no lo puedo hacer en Cuba, sí, mi lugar natal? Porque hay un gobierno que no está abierto a eso, porque hay un gobierno que por 15 años no me permitió volver, porque yo era una personalidad pública cuando salí de Cuba, trabajaba en televisión nacional, en radio, era conocido. ¿Y por qué no te permitió volver? Porque era gusano, según ellos, apátrida, traidor, contrarrevolucionario. Porque son una tiranía, porque son una dictadura. Por eso no se regresan. Ellos no te permiten volver el tiempo que ellos les dé la gana. 15, 10, 20, 30 años. El día que te permitan volver, la dignidad del ser humano, yo como persona que me respete, yo no regresaría. Pero bueno, hay personas que deciden regresar y los ponen en aprieto, como en el caso de Oscar en Venezuela. Y ahora vamos a escuchar esta interesante anécdota que le sucedió
a Ismael Cala, cubano santiaguero. Etcétera, etcétera, etcétera. 15 años. Murió mi padre, murió mi abuela, murió mi tía. Y yo a todos los tuve que despedir desde la distancia. Pero además, peor, me permitieron volver y me regresaron. ¿Tú sabes lo que es llegar el 20 de diciembre del 2002 en un avión para ver por Navidad a tu familia de Toronto a Canadá? Sí. Y que cuando llegues, un oficial de la seguridad del Estado te diga, usted regrésese, no puede entrar. Y yo le digo, ¿cómo que no puedo entrar? Si ustedes me han hecho pagar pasaporte, visa, permiso de entrada. Como vio que es verdad, que me hicieron pagar todo eso, me dijo, residencia en Canadá. Porque ese es parte del juego. Ese es parte del juego de los comunistas, de las dictaduras. Jugar con los sentimientos de las personas. Parte del juego de las dictaduras de izquierdas comunistas es demostrarte quién tiene el control, quién tiene el poder, chantajearte, humillarte, pisotearte, permitiéndote supuestamente que puedes regresar, y una vez que regreses a sus pies y estás ahí con ellos, ellos te encierran en un cuartico y te demuestran quién manda aquí. Por eso a las tiranías no se regresan hasta salir de ellas. Le mostré mi residencia permanente, permanent residence. Buscó la fecha donde me dieron la residencia y dice que está expired, expirada, vencida. Le digo, no, esto es un chiste. Ahí dice expedition date, no expiration date. Ahí dice que fue la fecha donde se expidió. Pero como me di cuenta que era un castigo, tuve la inteligencia de decir, llámeme a Air Canada, representante de Air Canada, porque aquí no me quedo. Aquí ustedes no me van a dejar, ni en una prisión, ni en una cárcel, ni aquí en un cuartito. Llámeme al representante de la aerolínea. ¿Y sabes? Y corrió con suerte. Corrió con suerte de que no le hicieron pasar un peor rato, un peor momento. Corrió con suerte, ¿eh? Porque esa gente son capaces, son siniestros, ¿eh? Son asesinos, son criminales. Corrió con suerte. Solo Dios sabrá si está en mi plan de vida poder servir de vuelta a mi país. Porque sí es algo, ¿ves? Que llevo en el corazón. Sí es algo que me hace... ¿Cómo yo puedo ir al resto de toda Latinoamérica a hacer cursos, talleres, impactar organizaciones y no lo puedo hacer en Cuba, sí, mi lugar natal? Porque hay un gobierno que no está abierto a eso, porque hay un gobierno que por 15 años no me permitió volver, porque yo era una personalidad pública cuando salí de Cuba, trabajaba en televisión nacional, en radio, era conocido. ¿Y por qué no te permitió volver? Porque era gusano, según ellos, apátrida, traidor, contrarrevolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. 15 años. Murió mi padre, murió mi abuela, murió mi tía. Y yo a todos los tuve que despedir desde la distancia. Pero además, peor. Se repitió, ¿no? Se está repitiendo. ¿Qué pasó ahí? Dale para adelante. Hablaba español y yo le tuve que decir, Dani, no me dejan alterado. Y lo peor, con un amigo canadiense al que le dije, vente conmigo aquí. Detrás del cristal, todo esto pasando en Canadá. Representante de Air Canada, porque aquí no me quedo. Aquí ustedes no me van a dejar. Ni en una prisión, ni en una cárcel, ni aquí en un cuartito. Llámenme al representante de la aerolínea. ¿Y sabes qué? Detrás del cristal, todo esto pasando, mi madre, mi abuela, mis hermanos del otro lado. Viéndome alterado, porque además ya yo estaba alterado. Y lo peor, con un amigo canadiense al que le dije, vente conmigo a Cuba. Y que vio que estaba pasando algo en español, no entendía nada, no hablaba español. Y yo le tuve que decir, Dani, no me dejan entrar. Estoy logrando a ver si ese avión se regresa a Canadá y no me quedo ni un minuto más aquí. Es tu decisión quedarte con mi familia que no habla inglés, pero te pueden atender, o regresarte a Canadá conmigo. Él se insultó, me dice, ¿cómo me has hecho gastar más de $2,000 en este viaje y que ahora no te dejen entrar? ¿Quién no deja entrar a alguien a su país? Una dictadura comunista, Cala.
Solo una dictadura comunista, totalitaria, agresiva con sus ciudadanos no te permite regresar a un país. Por eso no se regresa a las dictaduras. Tan buena suerte que el avión ya estaba haciendo carreteo en la pista para devolverse a Toronto vacío. Era un ferry out. Era un charter que había llevado turistas para Navidad y se iba vacío a Canadá. Detuvieron el avión, me montaron en el avión, solo yo con Danny, el canadiense que no se quedó, y la tripulación. El interrogatorio fue máximo porque multan a las aerolíneas cuando un país, por negligencia de la aerolínea, no deja entrar a una persona por temas de visado o permisos. Vieron que yo lo tenía todo correcto y no entendían. Llego a Canadá y fue como el SWAT team llegó a revisar todas mis maletas. Fue el momento más bochornoso de mi vida. Y yo le decía a los agentes canadienses, pero es que ni siquiera las maletas entraron a Cuba. Y a mí nunca se me olvida la frase que me dijo en inglés el canadiense. Me dijo, ¿cómo no tratarte como un posible terrorista cuando el país donde naciste no te ha dejado entrar? Y yo empecé a llorar. ¿Crees que ocupas dinero para invertir en bienes raíces? Mira, yo he comprado propiedades. Y dije, es cierto. ¿Cómo no tratarme como un tipo peligroso si el país donde tú has nacido, solo porque tu ideología es diferente, solo porque optes por tu libertad de vivir en otro lado, saliéndote de esa mediocridad con gente con tanto talento como somos los cubanos, resolutivos, gente que podemos hacer todo y que ese país es para que fuese una joya dominicana, perdón, pero se quedarían chiquitos si Cuba no tuviese ese gobierno. Puerto Rico, aún con todo, que es parte de Estados Unidos, Cuba sería una joya, porque lo es, porque lo es. Sin embargo, ahí está la experiencia de Ismael Cala en Cuba en el año 2016, en el año 2002, cuando intentó regresar a Cuba y no le permitieron dejar entrar. Lo curioso de esto es, y pueden buscar la entrevista y terminar de verla en YouTube. No me sé el canal del muchacho, no recuerdo el nombre ahora del canal, pero está en YouTube, la busca y ahí le va a aparecer. Ismael Cala, última entrevista. Lo curioso de esto es que Cala regresa a Cuba en el 2016. En el 2002 le hacen pasar por este aprieto. Y 14 años después, en el 16, él decidió regresar y lo dejaron entrar. Fue a visitar a una tutora que él tiene en Cuba. Se despidió de la señora que ya tenía cierta edad. Y nada, en la vida para que sea mundo tiene que haber de todo. Hay personas que no escarmientan por una vez ni por dos, tiene que pasarle lo mismo 3 veces. Afortunadamente él regresa en el 2016, entró y salió y no le hicieron pasar de nuevo un mal rato, pero yo por sí o por no, yo me mantengo al margen, a la distancia, hasta que cambie el sistema, hasta que cambien los delincuentes que gobiernan, que dictan leyes, hasta que cambie, hasta que se caiga la tiranía. Yo no regresaré ahí. Pasen los años que pasen. No puedo buscar videos desde tu... Pasen los años que pasen. Porque si eres un poquitico empático, incluso si tienes un poquitico de simpatía, de empatía con tus coterráneos, que sí no les permiten entrar bajo ninguna circunstancia, yo creo que no deberías regresar. Pero bueno, cada cual es dueño de su persona, de su vida, y cada quien decide qué hacer con su vida. Vamos a ver un material para que ustedes vean cuán siniestra, cuán déspota es esa tiranía. Y por personas como esta que le voy a poner acá ahora, yo no regresaría a Cuba hasta que caiga la dictadura. Mi padre no quería que yo fuera cantante, ni que yo fuera artista. Mi madre me dijo, olvídate, yo me enredo con él. Y no te voy a decir que por encima de Cuba, pero pegadita a Cuba está Catalina Alfonso. Y por ella, yo no soy la que va a abrir la puerta.
Yo no soy, porque a mí me la cerraron. Mi mamá se murió y yo no pude ir a enterrarla porque no les dio la gana de entrar, dejarme entrar. Te va ese régimen entonces, porque se tiene que ir. Pero yo ir allí, está de lo más lindo lo que tú me dijiste. Pero yo no quiero. A la dictadura no se regresa, señores. Mis aplausos para Celia Cruz donde quiera que esté. Que en paz descanse. Porque estas personas que dirigen nuestro país son malvadas, son personas sin alma, son desalmados. Vamos a ver qué le sucedió a Yuli Gurriel para que el cubano entienda de qué yo estoy hablando acá y de qué hablan todos los influencers cubanos cuando se denuncia a la dictadura comunista. Vamos a escuchar la experiencia que vivió el Yuli Gurriel cuando intentó regresar a su patria, cuando intentó regresar a Cuba. En el sistema. Entonces, cuando mandé igual con esta gente, con las 4 personas, efectivamente yo no estaba en el sistema, estaba limpio. Y entonces dije, bueno, vamos a empezar los trámites. Hace mucho tiempo que estoy, y luego por ir allá a ver a mi familia, principalmente a mi abuela, que es la más edad que tiene. Ustedes saben que siempre es bueno, ¿no? Las personas mayores verla y empecé los trámites. Mandé los pasaportes, con mi familia mandé los pasaportes primero. A la vez, tú sabes que a la vez tú recibes los pasaportes allá, tú sabes si va o no va. Ellos te dicen, oye, para atrás. Nada, a lo contrario. Todo está en regla, está muy bien. En una semana es el vuelo. Pero ya, todo estaba muy bien, no había problema. Hasta yo estaba sorprendido. Yo decía, bueno, siempre me van a meter un número allá, o lo segué, o la salida, pero siempre yo todavía no me lo creo. Si las personas tienen consciente con quienes están lidiando y siempre te van a meter un número a la entrada o a la salida, hermano, date un respetón y no permitas que te hagan el número a la entrada o a la salida. No te dejes humillar, no te dejes pisotear, porque ya tú eres un hombre libre. Tendrías que utilizar tu influencia, tu fama, tus millones de seguidores para apoyar a la libertad, a la causa de tu nación. Pero esa es la apatía política y esa es la apatía con sus coterráneos lo que lo llevaron a que le pasara esta amarga experiencia. No me interesa el resto, yo tengo a mi familia en Cuba, yo sí voy a regresar a verla y el resto que resuelva. Ese pensamiento individualista que nos ha inculcado en el ADN la dictadura comunista, pues es lo que te lleva un día a que te pateen, a que te humillen y a que te desprecien, como le ha sucedido a Yulieski Gurriel. Efectivamente, organicé todo el viaje. Y faltando como 3 días, ya prácticamente no hablaba. Que fue que llamaron y dijeron, bueno, sí, ya el avión está autorizado a entrar. Todos pueden entrar. Yo a ir con mi familia, mi esposa, mis niños y mis padres. Y cuando nos dijeron que todo el mundo podía entrar menos yo, pero cuando le fueron a preguntar, bueno, pero ¿cómo? No. Ya colgaron y no dieron más explicaciones. Sinceramente. Yo dije, coño. Pero así es, no, así es. Todos aquí se indignaron, no querían ir. Yo siempre que se lo dije a mis padres, le dije, mira, vayan aunque sea ustedes. Ven a la familia, está organizado ya todo el mundo. Tú sabes que cuando uno vaya por primera vez, a ellos no les gusta eso, ¿no? Que haya ninguna algarabía, que haya mucho, tú sabes. ¿Te das cuenta? Se dan cuenta de la aceptación. Dice Yuli Gurriel que tú sabes que cuando tú vas a tu país, a ellos no les gusta eso. A ellos no les gusta la algarabía. A ellos no les gusta que tú vayas y formes fiesta y formes lo que te dé la gana formar a ti en tu país.
Cuando Yulieski dice a ellos, él se refiere a los comunistas, a la dictadura, evidentemente a Raúl Castro, a Díaz-Canel, a la seguridad del Estado. A ellos no les gusta eso. Se dan cuenta que la libertad está aquí. La libertad está en la cabeza, en el alma de cada persona. Comportarse. La libertad es una conducta propia. Tú puedes tener los millones que tú quieras. Tú puedes tener los yates, las mansiones que tú quieras. Eso es parte de la libertad. Libertad financiera, para ser más específico. Pero la libertad moral, la libertad que te hace un ser libre de expresar, de pensar, de decir lo que a ti te salga de tus entrañas. Lamentablemente, muchos de estos muchachos todavía no son libres. Él asume de que la dictadura no te deja entrar porque a ellos no les gusta esas algarabías. Incluso los invito a que busquen la directa si quieren seguir viendo la que está muy interesante. Él manifiesta de que él iba a ir a Varadero tranquilito, iba a estar en una casa en la playa y no iba a formar nada. ¿Qué significa esto? Él está admitiendo de que él iba a ir como una ovejita, como un carnerito, iba a llevar a su abuelita a Varadero, a la playa, se iba a encerrar en una casa y no iba a poder formar en su patria, en su nación, lo que a él le dé la gana formar. Porque esa es mi tierra, ese es mi país y yo hago lo que yo quiera. Si quiero hacer una fiesta en el barrio y trancar la cuadra y asar 10 puercos asados y tomar cerveza con el barrio entero y emborracharme y contarle mis anécdotas en la mejor pelota del mundo y contarle cómo es vivir en libertad en un país capitalista, pues yo lo hago porque esa es mi decisión y esa es mi libertad. Y eso precisamente es lo que los comunistas le llaman algarabía y no te permiten que tú vayas allí. Lo han hecho 65 años, por eso prohibieron a la primera comunidad emigrante 20 años sin regresar a Cuba, hasta que el sádico Fidel Castro se dio cuenta que necesitaba los dólares imperialistas y en el 79 regresaron los primeros emigrantes. Por eso, cubano, te repito, a las dictaduras no se regresa a rendirle pleitesía a quien te votó un día. Yo sí voy a decir una cosa, porque eso sí yo lo viví cuando yo todavía trabajaba en la televisión. Y es que Quiero que escuchen esta parte que dice Yacer Porto, que es muy interesante. Ahorita, en la entrevista de Cala, el muchacho le preguntó que quién no te deja, por qué no te dejan entrar en tu país. Bueno, porque tu país es un caudillo tiránico. Presten atención y escuchen bien estas palabras de Porto para que ustedes entiendan cómo funciona la maquinaria socialista tiránica en Cuba. ¿Quién decide y quién tiene la última palabra, ya sea en la política, en la cultura, en la economía y en todo lo que rige en una sociedad? Escuchen para que ustedes vean por qué es una tiranía, una monarquía totalitaria, donde una sola persona ha tenido el control y la última palabra en los últimos 65 años. Programas nuestros, o sea, en lo que se hablaba de Grandes Ligas, que era Meridiano Deportivo sobre todo, todos los peloteros estaban autorizados a mencionarse, menos Yulieski. Yulieski se vino a empezar a mencionar cuando la Serie Mundial contra Dodgers, que se puso la serie en un día de retraso, o sea, 24 horas después, y porque se autorizó, porque, o sea, fue Raúl Castro quien la tuvo que autorizar. Mientras tanto, no estaba fíjate que la mayoría de los directivos del CRT querían que no clasificara, y fue Raúl Castro quien la tuvo que autorizar. Mientras tanto, no. ¿Escuchaste? Y fue Raúl Castro quien la tuvo que autorizar. Raúl Castro, hoy, Fidel Castro, en el pasado, 50 años, tuvieron siempre la única y última palabra. Estaba bueno, se pone o no se pone. Fíjate que la mayoría de los directivos del CRT querían que no clasificaran los Astros. Porque bueno, si clasificaron, para no meterse en candela. Cualquier equipo ya no hay lío, ya no hay que preguntar nada, es completo, porque ya se había autorizado a poner
a hablar de los cubanos. Primero no se puede hablar de los desertores, los que ellos llaman desertores, los que se abandonaron delegación, bueno, no entraron en el conflicto. Entonces ya después, bueno, sí, los que abandonaron la delegación se pueden mencionar, pero que lo mencione el reporte de la televisora, no sé, de ESPN, de Fox. Ya después entonces se podía hablar de ello por parte de los comentarios. Y finalmente, no todo el mundo menos Yulieki. No, porque lo de Yulieki es Yulieki, imagínate, no sé. ¿Dónde puse la bomba? Dime tú. Y así ha sido siempre la cobardía estatal, la cobardía institucional de las entidades del Estado, donde todo el mundo se lava las manos, nadie sabe nada, nadie autoriza nada. Esto fue una orden que bajó de arriba, del ministro, etcétera, etcétera. Así es como nos han mantenido nosotros en Cuba 65 años, esos tiranos criminales, asesinos, que deciden en nuestra tierra quién entra, quién no sale, quién se puede ir, quién no se puede ir. Es así como hemos estado gobernados en los últimos 65 años, con una bota en el cuello que no te permite respirar, no te permite salir adelante, no te permite ser verdaderamente quién eres tú. Señores, quiero hacer una pausita aquí un momentico y explicarles rápidamente aquí el tema de la imagen de la cámara. Agradecerle a los seguidores que me lo han comentado, que tenemos una cierta oscuridad. Yo entiendo perfectamente, es verdad. Yo estoy comenzando este canal, estoy improvisando aquí, me estoy mudando, nos estamos mudando, y cuando llegue a la nueva casa, pues ya voy a empezar con mejor iluminación, con mejor imagen, etcétera. No es que no quiera, no es que, pero quiero que quede claro eso. Yo entiendo perfectamente que la imagen se ve borrosa, que no se define muy bien mi fondo. Esto estamos trabajando en base a mejorar y lo vamos a hacer, ¿ok? Vamos a ver ahora un saludo por acá, Chucky. Hola, buenos días, Chucky. Gracias por estar por acá. Chucky, déjame tu like, compárteme la directa si te interesa el material, si crees que es de interés para otras personas, te lo voy a agradecer mucho. Buenas tardes. Vamos a ver otro testimonio, otra anécdota, otra aberración cometida por el Rafito del barrio. El Rafito del barrio. Dime, Rafi, que hola, mi hermano, un saludito. Coño, Rafi, se te quiere, brother. Vamos a ver otra injusticia, una de las miles, de las millones de injusticias cometidas en los últimos 65 años por esa dictadura con los exponentes de la cultura, del deporte, del arte. Ellos no creen en nadie. Ellos no creen en tu talento. Ellos no creen en quién tú seas. Para eso les traigo esta maravillosa anécdota. Triste y lamentable, pero buena para el conocimiento del cubano. Triste y lamentable para él, quien fue quien la sufrió, quien fue que la vivió, él y sus padres. Pero de muy buen conocimiento para nosotros los cubanos, para que el cubano entienda de qué va esa dictadura comunista. Ponme la entrevista. Yo empecé a hacer gestiones, porque lo único que yo tenía en mi cabeza era traer primero a mamá y papá. Y empecé con todas las relaciones con todo el mundo. Bueno, y entonces me estafaron varias veces. Ay, no. Ay. Sí, mira eso. Miren esa foto que está ahí, porque después yo les voy a decir qué cosa es eso que está pasando ahí. Que esto es una de las cosas, bueno, la cosa más dura que me pasó en mi vida, en toda mi vida. Esto fue la experiencia más difícil de mi vida. Finalmente, el Departamento de Estado, después de muchísimas cosas que no quiero contar ni quiero aburrirlo, pero finalmente, después de casi 3 años de estar viviendo nosotros en Estados Unidos, el Departamento de Estado me otorgó las 2 visas para mamá y papá. Ese fue uno de los días más felices de mi vida.
Le mandé su visa, activaron sus pasaportes, le pusieron la visa en la oficina de interés, esa que le llaman, y le mandé los 2 pasajes y todo eso. Y yo, imagínate, loco de contento. Un día antes del vuelo, y esto mírenlo bien y escúchenlo bien, los que tienen tendencias izquierdosas y que admiran aquello, escúchenlo bien y mírenme bien la cara. Un día antes del vuelo de mi madre y mi padre, los citaron a una oficina del Ministerio del Interior. Había un general y 2 coroneles del Ministerio del Interior. Mi mamá y mi papá, imagínate tú, mi papá tenía 72 años y mi mamá tenía 70. Y el hombre le dijo, usted tiene, además, gente muy humilde. Mis padres eran extremadamente humildes, gente muy, muy modesta. Y entonces le dijo, ustedes tienen ahí los pasaportes con la visa americana. Mi mamá en su carterita, una guajirita. Sí, mira, aquí está. Y tienen los pasajes que les mandó su hijo. Sí, aquí está. Cuando el hombre los tuvo en la mano, hizo así. Mírenme bien y escúchenme bien. Le desbarataron los 2 pasajes y los 2 pasaportes y los tiró en la basura. Y ahí mi mamá le dio una cosa. Y cuando mi mamá volvió en sí, a dos viejos de 70 y 72 años. Ustedes entienden hasta dónde llegan estos sinvergüenzas opresores, supuestamente revolucionarios. Esta gente, estos tipos que están gobernando ahí hace más de 6 décadas, como te dije ahorita, no son más que delincuentes, chantajistas, abusadores, criminales. Ustedes tienen en cuenta, ustedes calculan la magnitud de 2 viejos que a punto de reunirse con su hijo le rompan los pasajes, el pasaporte en su cara. Esos viejos no murieron de un infarto ese día porque tenían el corazón de hierro. Que en paz descansen. Eso es Cuba. Esa es la tiranía, esa es la dictadura en la que hemos vivido nosotros 65 años. El hombre le dijo, escúcheme bien, tengo un mensaje para darle del comandante fulano de tal. No quiero ni repetir su nombre, el dichoso tirano de Cuba. Y le digo, tengo un mensaje para ustedes. Ustedes nunca van a poder salir de Cuba. Y al traidor de su hijo nunca más lo van a poder ver. Ya se pueden ir los votantes. Cuando yo pude después hablar con mi mamá, cuando ella pudo calmarse, porque no paraba de llorar, imagínate tú, la frustración era tremenda. Yo no pude creer aquello. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué? Porque ilegalmente, imagínate, a esa edad era muy difícil, todo eso. Y legalmente con visa en el pasaporte y no lo dejaron salir. ¿Me entiendes? Para molestarme a mí, ¿no? Claro. Entre otras cosas, ¿no? Por supuesto. Y unos meses después, esos 2 viejitos que yo sé que están muy cerca de Dios, se montaron en una lanchita, en una balsa, con 10 gentes más. Y según me dijo Arturo Cobo, que era el jefe de la casa, el director de la casa de los balseros en Cayo Hueso, me dijo, Arturo, tus padres son los mayores, o sea, los más viejos balseros que han llegado aquí. Yo estaba en Tokio, Japón. Lo cogió un mal tiempo, fue en enero. Escucha lo que tuvieron que hacer esos viejos de la tercera edad con 70 años. Escucha lo que tuvieron que hacer después de haber tenido sus visas y haber podido llegar aquí a este país legalmente en un avión sin riesgo para su vida. ¿Cuántos cientos de miles de cubanos no han perecido en el camino? ¿Cuántos cientos de miles de cubanos no han perdido la vida en el estrecho de la Florida?
estos viejos pudieron haber sido dos más, dos estadísticas más. ¿Y quién los mató? La dictadura comunista. Estos viejos llegaron con vida, pero si no hubiesen llegado con vida, ¿quién los mató? ¿Quién los obligó a morir ahogados, devorados por tiburones en el mar, como los cientos de miles que hay? La dictadura comunista. Para los idiotas que salen diciendo, bueno, pero si te vas de Cuba y te mueres en el mar, eso no es culpa del sistema, eso no es culpa del gobierno, de la dictadura. Es culpa, es irresponsabilidad tuya. Todo el que ha salido de Cuba vía avión, vía ilegal, marítimamente, ha salido por culpa de la dictadura. Para los que dicen no mezcles política con cultura, no mezcles política con deporte, no mezcles más la política. A mí no, díganselo a Raúl Castro, que fue quien le prohibió a la televisión cubana nombrar, tan siquiera no se podía nombrar el nombre de Yulieski Gurría. Y se dieron muchísimos golpes. Mi papá venía de este color así, todo lleno de moretones. Mi mamá se fracturó 3 vértebras y estuvo 6 meses paralítica, que no se podía ni peinar, en una silla de ruedas. El médico pensaba que no iba a caminar más nunca. Yo estaba en Tokio cuando mi mujer me llamó y me dijo, oye, los viejos llegaron en una balsa, están en el hospital en Cayo Hueso. Y yo dije, ay, Dios mío. Bueno, después llegué yo y es esa foto que pusieron ahorita ahí. Esa foto. Esa, mi mamá estaba paralítica. Ahí llegué yo del aeropuerto y ese fue el primer encuentro que me encuentro a mi madre paralítica en una isla, que no podía moverse. No podía moverse. Y eso es cuando a mí no sé si me indigna o me da mucha gracia cuando alguien me dice, tú no tienes mucha nostalgia de Cuba. Digo, no me digas, chicos. Sí, si tú hubieras pasado todas las cosas y todos los vejámenes que yo pasé en Cuba y todas las humillaciones y todas las cosas, como por ejemplo, porque eso que te puse un ejemplo de la escuela, esa que me botaron de allí como si yo fuera un delincuente, lo que fuera. Cuando ya yo impartía clases y daba conferencias en los mayores conservatorios del planeta. Y yo dije, pero ¿esto qué cosa es, caballero? Esta gente está tan loco porque no hay respeto. No hay respeto nunca. De ningún tipo. No, ellos no tienen respeto por nadie y siguen sin tener respeto por el pueblo cubano. ¿Cómo fue que estuviste preso por escuchar La Voz de las Américas? Bueno, había un programa. Oye, acuérdenme que si se me sale el ombligo. Es que esta baquetica un poquito bajita. Bueno, de más está decirte la cantidad de cosas bonitas que están escribiendo. Sí, muchas personas, por supuesto, están comentando todo. Y gracias a su incompleto también, que ahorita no les agradecí el utilizar su imagen. Señores, ya estamos acá, ya tenemos acá el invitado de esta tarde y yo quiero presentárselos. ¿Está acá ya está con nosotros? Un segundo que tenemos acá un poquitico de problemitas de conexión. Enseguida lo vamos a agregar a esta transmisión. Compártame la directa, por favor, para que llegue acá. ¿Me ves? ¿Se escucha? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Muy buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Todo bien. Acá yo te veo perfecto. Espérate que te estamos agregando aquí a compartir. Aquí vamos a salir ahora. Acá está. ¿Ya está ya? ¿Estás listo? Ok. Dame un segundito que enseguida te vamos a agregar. ¿Listo? Bueno, señores, acá está mi invitado de esta tarde. Para mí es un honor tener acá conmigo al señor Carlos Mazzola. Siempre lo he admirado, lo hemos conversado, lo he admirado como artista
y hoy como persona siento un gran respeto y una gran admiración por lo que está haciendo en pos de la libertad de todos los cubanos. Para mí es un patriota, es un hombre con mucha dignidad y mucho valor. Y nada, te doy la bienvenida, Carlos. Gracias por haber aceptado la invitación. Y la primera pregunta que te quería hacer, Carlos, es ¿cómo es el día a día hoy de una personalidad de la televisión cubana como Carlos, después de haber trabajado 40 años y hoy no tener cómo subsistir con lo que mejor sabe hacer, que es actuar en la televisión cubana? No por heroísmo, no por heroísmo, sino porque yo quiero lo mismo que tú vas a hacer aquí, que haya libertad de expresión. Aquí no hay libertad de expresión ninguna, todo es una mentira. Además, una sociedad es exclusivista por completo. Yo soy un amigo mío que dirige un programa de televisión que se llama La Web. Digo, lástima. Quería ponerte un personaje, pero no le puedo ni mencionar ahí. Porque eso es súper interesante. La televisión cubana tampoco me puede llamar. Lo último que hice fue el programa de Bambi, que es el programa Luis del Puerto, un programa maravilloso, con un elenco maravilloso de gente buena, de gente dura, con entrevistas, preguntas. Y desgraciadamente ya no me pueden llamar más, porque ya mis expresiones son muy fuertes. Mis evoluciones son abajo de fascismo, abajo de la tiranía. Entonces, tengo la oportunidad ahora, por ejemplo, de poder decir lo que pienso acá, a través de ustedes, por ejemplo. También lo he hecho en cámara. Carlos, discúlpame que te interrumpa un momentico. ¿Puedes pegarte el micrófono? ¿Puedes hablar un poquitico más alto? Que me están diciendo acá que no se escucha bien. Habla, a ver. Ahí se escucha un poquitico mejor, sí. Ahí se escucha un poquitico más alto, sí. Sepárate un poquitico el teléfono si quieres para que se te vea la cara, para que se te vea tu imagen y habla un poquitico más alto. Ahí está perfecto. Sí se oye un poquitico bajito, pero se oye, se oye. Bueno, mira, nada, la televisión a mí me ha tirado a un lado, ¿me entiendes? Ya no me da trabajo. Ellos no quieren comprometerse. Los únicos que me dan trabajo son la gente que hace películas independientes. O un video independiente, no nada que tenga que ver ni con la casa productora, que no quieren saber nada de mí, porque aunque sean, hay directores que son amigos, que son gente que aprecian mi trabajo, que quisieran utilizarme y no me pueden utilizar con miedo, porque tienen miedo de perder su... Y yo no sé, yo quisiera saber que hay mucha gente aquí que pudieran estar levantando su voz, que desgraciadamente estoy yo solo en esto. ¿Qué es lo que están protegiendo de ellos? Porque los salarios dan pena, el dinero que pagan da pena. ¿Entiendes lo que quiero decir? Una miseria lo que cobran. Exacto. Entonces no entiendo qué protegen, qué están protegiendo ahora. Exacto. Carlos, otra pregunta. Carlos, ¿cuán acosado está por la seguridad del Estado hoy Carlos Mazzola? También aquí en el edificio hay como 4 o 5 chivatones que yo sé que están mirando los movimientos míos que yo estoy haciendo, pero yo no tengo miedo. Hace poco yo fui a Pinar del Río a visitar a la familia de un preso político y llegué allí y esa señora, cuando yo llegué a Pinar del Río, eso fue a través de Cántaro TV, yo llegué allí y esa señora me dijo, mira, aquel es chivatón, porque a ellos también lo tienen bajo vigilancia, ¿me entiendes lo que quiero
Claro. Donde quiera que tú llegas, hay una chivatería, que hay unos cuantos chivatones, que yo no sé qué es lo que piensan ellos de la vida. Que esto va a durar toda la vida. Exacto. ¿Se cayó? No. Sí, te oigo, estás ahí. Te tuviste una pausita, pero estás aquí, estás aquí. Perfecto, se escucha, se está oyendo perfecto. Carlos, esa era precisamente la otra pregunta que te tenía. Te quería preguntar por la solidaridad de tus vecinos, esos vecinos que tantos años, que bien como tú has dicho en otras directas, por 40 años le has entregado tu vida a la televisión cubana. Esos vecinos que mientras tú trabajabas para el sistema, mientras que el sistema te utilizaban como nos han utilizado a todos los cubanos, y una vez que ya no pensamos igual que el sistema nos desechan. Te quería preguntar cuán apoyo ha tenido Carlos Mazzola de sus vecinos en el edificio, de su barrio. Yo hace nada más que 10 años que vivo aquí. Ok. Te voy a decir algo. Aquí hay vecinos muy buenos que aprecian todo lo que yo estoy haciendo, pero te dan el espaldarazo a escondidas, con miedo, ¿entiendes? Entonces, pero sí he recibido, lo que más me impacta, tú sabes que no sabes, la muestra de satisfacción y de respeto que me han dado en la calle la gente. Que hay gente que ha venido a felicitarme. Y yo digo, bueno, pero si yo no estoy en ningún programa de televisión, porque la gente me felicita, que buen trabajo, en la novela, que buen trabajo, en la huella, que buen trabajo. Pero yo ahora no estoy trabajando, me felicitan. Y yo, ¿sabes para qué? Para decir, usted es muy valiente. Para alentarte. Usted ha tenido una actitud valiente. Eso me lo han hecho todos los días cuando yo he salido a la calle, más de 2 o 3 personas. Claro. ¿Entiendes? Que lo dicen bajito porque tienen miedo. Claro. Pero te lo dicen. Claro. Es una forma, es una manera de apoyarte, pero el miedo y el terror es tan grande que no te lo dicen por lo claro. Claro. Carlos, una última pregunta y no te voy a robar más tiempo porque sé que estás ahí con tu mami y la situación en Cuba está caótica y no te quiero robar mucho tiempo. Carlos, ¿qué le diría? ¿Está aquí? ¿Me oyes, Carlos? Ok, Carlos, ¿qué le dirías a aquellas personas del gremio, a aquellas personas que de una forma u otra, aunque ellos no lo crean, un día, ya sea porque se retiren o porque abran los ojos, por la razón que sea, un día van a estar en la posición en la que se encuentra Mazzola hoy, porque ese régimen no cree en nadie, ese régimen más tarde o más temprano te termina excluyendo, te termina desechando. ¿Qué le diría Mazzola a esas personas que hoy no tienen empatía por la grandeza que está haciendo, por lo grande que está haciendo usted por la libertad del pueblo de Cuba? Mira, yo les diría que pensaran bien y sacaran lo que tienen adentro, porque tampoco están con esto, pero no lo dicen por miedo. Yo los exhorto a que piensen, a que saquen a la luz la honestidad que tengan adentro. Porque francamente, bueno, te digo, y te lo puedo decir con toda categoría aquí, yo estoy solo. Nadie, personalidad de aquí, que pudieran estar levantando su voz, no lo hacen. Y yo los exhorto a que saquen la honestidad de adentro y digan lo que piensan y no tengan más miedo. En definitiva, ni esta gente le pagan por eso, por mentir, ni los apoyan, ni nada, porque el día que uno debe tener un problema familiar, los tiran ahí a la basura. Este gobierno no ayuda a nadie. Esto es todo ellos, y vivir bien ellos y el pueblo que se joda. Exacto. Entonces, incluso los seguidores de ellos también están jodidos, que es lo que no entiendo por qué no levantan su voz. A mí lo que más me jode, y perdóname la frase tan dura, es que mucha gente aquí, que son personalidades, que saben que no los pueden tocar porque cuando tú eres figura pública, te pueden tocar, esta gente son capaces de cualquier cosa. Pero si tú ves que tú eres una personalidad, ¿por qué no levantas tu boca en favor de la verdad? Ponte al lado del pueblo, coño. Claro. No te pongas al lado
ignominiosa, de una tiranía cruel, porque estas son crueles. Exacto. Una vez más pido la libertad de todos los presos políticos, de todos y todas las presas políticas que se encuentran en este momento sufriendo cárcel. Ya han ido liberando a algunos, pero eso no basta. Tienen que liberarlos a todos. Todos. Y la libertad de expresión, aquí no existe la libertad de expresión, porque ahora yo estoy hablando a ti por aquí, pero si yo me estaba allá abajo, y usted está hablando de para allá abajo, en la calle, automáticamente me carga. Exacto. Carlos, de eso te quería hablar y con esto cerramos, con el tema CAI. Yo lo tengo bien claro. Yo desde aquí, desde la fría, como se dice en las redes sociales, yo tengo bien claro que la dictadura cubana cae el día que salgan 2 millones de personas a las calles. Pero preguntándole a Carlos Mazzola, que está adentro, en la caliente, ¿cree Carlos Mazzola que hay que salir a la calle y que de esa manera es la manera en que podemos salir de esos asesinos criminales? Sobre el problema de la seriedad a la hora de salir a pedir libertad. Aquí la gente sale con una cosa y ellos sencillamente apoyan la cosa y se ríen. Y entonces ya no se jodió. ¿Ya me entiendes? Aquí no hay una seriedad. ¿Me entiendes? El día que 2 millones de cubanos sacan nada más que con toda para la calle, ellos van a saber que tienen que claudicar o es que van a hacer, o tienen que por lo menos permitir partidos políticos para ver quién es, quién sale, quién no sale. ¿Me entiendes? Aunque después los hackeen o lo que sea, como hace Nicolás Maduro cada partido dictador el de Lula y la otra, cada partido sin vergüenza eso. Pero que ya haya partidos políticos para por lo menos uno reunirse, poder decir lo que uno piensa, sin miedo a que te caigan a paz o te metan en una prisión. ¿Ya me entiendes? Claro. El día que el pueblo se una de verdad, entonces ellos van a saber lo que es bueno. Aunque bombardeen a la gente, y ahí entonces va a pasar la verdad. Que desgraciadamente es duro decirla, pero se mete el army aquí, porque mentira. Nosotros no tenemos pistolas, tenemos metralladoras. Nosotros estamos luchando por la voz. Claro, yo creo. Entonces me tiene que apoyar el army. ¿Ya me entiendes? Claro. No, Carlos, yo te voy a dar mi opinión con respecto a eso. Yo creo que el pueblo cubano todavía, a pesar de que ha tenido sus manifestaciones y ha salido a la calle el 11J, ahora el 17 de marzo, pero yo creo que el pueblo cubano no ha probado todavía darle a la dictadura comunista la dosis del poder que tiene un pueblo indignado y sublevado en masa en las calles cubanas. La dictadura comunista todavía no sabe lo que es 1 millón, 2 millones de personas en las calles de Cuba. Todavía eso el pueblo no lo ha probado. Y el día que el pueblo pruebe eso, que es la manera en la que yo creo que va a caer el sistema, el día que eso se logre, ese régimen comunista militar, recordemos una cosa, hoy tenemos un arma a nuestro favor, que es la información, el internet, que aunque ellos lo tumben, aunque ellos lo quiten y ellos hagan lo que quieran, pero tenemos otra arma. Y esa arma, Carlos, es la desmoralización del ejército militar cubano. La policía, el ejército cubano no tiene fuerza moral, no tienen fuerza física, están diezmados por lo que sabemos, por la crisis, por la hambruna que hay en el país, pero tampoco tienen fuerza moral. ¿Por qué? Porque precisamente este tipo de trabajo los ha dejado en cuero, los ha dejado desnudos. Todo el mundo es consciente hoy que la dictadura comunista es la única responsable de la miseria, la necesidad y la falta de libertad que tiene el pueblo cubano. Y eso lo saben los militares también, porque los militares también tienen familia, los militares también pasan trabajo. Los hijos de los policías van a la escuela sin merienda también, van a la escuela sin mochila. ¿Qué pasa? Que cuando le demos esa dosis de millones de personas en las calles, moralmente la conciencia de esos militares no les va a permitir masacrar a un pueblo. Lo que pasa es que salen 500, 700, 1000 personas, te mandan un camión de tropas especiales y te enfrían la protesta.
el pueblo se enaltece de verdad y se lanza a la calle, va a haber una parte hay una parte del ejército que no va a querer tirar al pueblo, porque ellos mismos también tienen miseria. Esto es verdad. Claro. Tiene toda la razón. ¿Entiendes? Que fue lo que pasó en Rumanía con Ceausescu. Y hay gente que dice, bueno, no, si vienen los americanos y se cae la dictadura, aquí va a haber comida. No te creas tanto. No creas tanto. Ceausescu, que era un dictador igualito que este, que Canet, que Raúl, Ceausescu, dejó un país en ruinas. Y había que levantarlo. Y todavía Rumanía no se ha podido levantar bien. No se ha podido levantar. Vendían un niño en $1000. Familia vendían un niño en $1000. Sí. Porque las dictaduras hacen eso. Destrozan los países. La dictadura comunista. Claro. Y acaban. Entonces, por eso te digo, a Ceausescu lo notó muy magnético, que se le dio. ¿Entiendes? Se le dio completo. Claro, pero para que el ejército se vire, es lo que estábamos hablando hasta ahora mismo. El pueblo tiene que ejercer presión en las calles. Y nosotros los cubanos, hay que recordar que nosotros los cubanos venimos de un diamante en bruto que llegó el comunismo y carbonizó ese diamante. Recordemos que nosotros hace 65 años atrás estábamos entre las 5 mejores economías de Latinoamérica. Estábamos entre las 30 economías del mundo. Entonces, nosotros los cubanos tenemos un precedente muy positivo socialmente. Y ese precedente es la Cuba de los 50. Nosotros los cubanos hoy, con la tecnología, con los avances, con el desarrollo, con la inyección de billones de dólares que vamos a tener, porque somos una isla que somos geográficamente, somos la envidia del mundo entero. Carlos, nosotros nos levantamos en 10 años, porque nosotros los cubanos tenemos eso. Mira lo que es Miami, mira lo que hacen los cubanos cuando llegan a Europa. Los cubanos salimos adelante en todas las culturas, en todos los países. ¿Por qué no vamos a levantar esa islita? ¿Por qué? Es que lo tenemos todo. Tenemos mares. Claro. Que es la que es la actitud que lleva esa dictadura. Gracias, Carlos. Gracias. Yo me quedo con el valor suyo, me quedo con el agradecimiento suyo con el exilio, porque nosotros pudiéramos más fácil llevar nuestras vidas aquí sin meternos en problemas, regresar a Cuba, bañarnos en Varadero, a entrar al Hotel Internacional, mientras hombres como usted, que nos han entregado 40 años de carrera artística, no tienen un plato de comida para esta tarde. Para los inmorales, para los indignos, precisamente eso es lo fácil. Lo difícil es tomar la postura que hemos tomado nosotros, y es unirnos a hombres como usted y cubanos como usted que quieren ser libres. Por eso yo siempre lo digo, cuando yo escucho por ahí que el pueblo cubano tiene lo que merece, yo salto rápido como un alacrán y digo, no, el pueblo cubano no tiene lo que merece, porque hay hombres ahí adentro que están peleando. Hay más de 1000 presos políticos que salieron a exigir libertad. Y mientras haya un cubano gritando, igual que yo, que quiera ser libre, pues yo voy a seguir aquí afuera apoyando a esos cubanos también. Gracias, Carlos. Gracias por haber aceptado la invitación y me has hecho un inmenso honor estar por acá. Gracias, Carlos. Abajo la dictadura, patria, vida y libertad. Un abrazo, mi hermano, cuídese. Que así sea y va a ser así. Gracias, Carlos. Un abrazo. Ahí está, señores.
el testimonio de un cubano que dentro de Cuba está sufriendo la postura más agresiva y más sádica que se pueda tener en contra de un ser humano. Despojarlo de lo que mejor sabe hacer para buscarse la vida, su profesión, después de 40 años de entregarnos la vida a todos los cubanos. ¿Cuánta gente no disfrutamos de este excelente actor en un Tras la Huella, en Un Día y Noche? A mí me encantaban sus personajes cuando hacía de delincuente, de matarife. A mí me encantaban sus personajes en Las Aventuras. Yo crecí con este hombre. Yo crecí viendo el excelente trabajo que este hombre me daba todos los días a las 7:30 en Las Aventuras y luego en los programas de día y noche los fines de semana. ¿Cómo no apoyar a hombres como este? ¿Cómo los cubanos, cómo tú puedes ser cubano y tú puedes andar por la vida dándole la espalda a este hombre que tiene el valor estando dentro y dar la cara aquí y denunciar lo que está pasando? ¿Cómo tú puedes regresar a Cuba, compadre, comadre, y pasar por alto el sufrimiento de cubanos como Carlos Mazola? Hay que ponerse, señores. Hay que ponerse de una. Todos tenemos que unirnos y no apoyar más esa dictadura. No viajes a Cuba, porque cada viaje que tú hagas a Cuba, esto es lo que sigues manteniendo, es lo que sigues alimentando, el sufrir de cubanos, de hombres como Mazola. Es tu decisión, tú eres libre, tú vas, ok, se te respeta, pero no significa que esté bien. Sigues dejando dólares, sigues inyectándole el sufrimiento a hombres como Carlos Mazola que gritan todos los días por ser libres. Y más de 1000 presos políticos que están en un hueco muriéndose, como están matando en vida a Lisandra Góngora, a José Daniel Ferrer, a los Sorbo, a Alcántara y a otros miles más que por supuesto no conozco sus nombres, pero estos son los más relevantes, son los que más conocemos, son los más mediáticos en las redes. Yo voy a ir dejando esta directa por acá. Quería traerles el testimonio de Cala, de Gurriel, para que ustedes vean qué sucede cuando te rebajas a los pies de una dictadura. El testimonio, la historia de lo que le sucedió a los padres de Arturo Sandoval, ese excelente trompetista a nivel mundial, uno de los mejores, sin duda, entre los 5 mejores trompetistas de la humanidad, Arturo Sandoval, cubanazo, guajirito de Artemisa, como dice él, y mire el éxito que ha tenido a nivel mundial. En otro programa, en otra directa, les voy a traer un pequeñito material de cuán ha logrado Sandoval en libertad y qué fue lo único que pudo lograr en una carrera de 29 años, 30 años estando dentro de Cuba. Para que ustedes comparen, para que ustedes vean cuán importante y la diferencia de vivir en una democracia a vivir en una tiranía sin libertad. Muchas gracias. Gracias a los que estuvieron por acá. Compárteme la directa, déjenme un like, suscríbanse al canal de YouTube para seguir creando contenido, para seguir creciendo y que estos mensajes, que estas denuncias recorran, lleguen al mundo entero y que así sea. Un saludito a los que estuvieron, un saludito, Nesti, que no te saludé, me iba sin saludarte. Chao, nos vemos en la próxima.